Pues aquí estamos una vez más, reciban un saludo a todos los que se están conectando, mujeres bienvenidas, varones bienvenidos. Si alguna persona nos visita por primera ocasión, se está conectándose a este programa, también les damos la bienvenida. Somos la Red Verdad y Vida de Amistad de Puebla y el anhelo de nuestro corazón es que todo el mundo conozca al Señor Jesucristo y que nuestras vidas sean transformadas de acuerdo a su palabra. Quiero comenzar con esta porción de este Salmo 119, versículo 89. Vamos a dar lugar a unos versículos, un canto de alabanza y después tendremos nuestra conferencia. Dice la palabra: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Qué hermoso tener esta seguridad que su palabra no pasa de moda, no está limitada para un país. Su palabra es para todo mundo, en todo tiempo, porque dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. No pasa de moda, no pasa de generación, o sea, pasa por las generaciones y siempre está vigente, siempre está vigente. Dice la palabra, versículo 90, de generación en generación es tu fidelidad. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, por tu fidelidad? Porque es de generación en generación, ¿sí? Y siempre permanece fiel el Señor. Dice: tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Y dice: si tu ley no hubiera sido mi delicia, dice, ya en mi aflicción hubiera perecido. Wow. O sea, ¿qué es lo que nos sostiene? Su palabra. Dice: si tu ley, tu palabra no hubiera sido mi delicia, dice, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Así que queremos hacer estas declaraciones porque es su palabra la que vivifica nuestra vida, la que nos hace permanecer. Así como la palabra permanece, Él nos ayuda a permanecer en la victoria que Él nos ha dado, porque Él es grande y para siempre es el Señor. Señor, aquí estamos, te damos gracias por una reunión más, Señor, congregados, conectados contigo y con el cuerpo de Cristo y con tu palabra que vivifica cada parte de nuestro ser. Estamos listos para adorarte, para alabarte y también, Señor, para escuchar atentamente lo que tú tienes para hablarnos a cada uno de nosotros en este día. Aquí estamos listos, nos unimos para declarar que solo tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Fortalece, que su voz te guiará.
nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en espera, Él está en espera. Confía en Él y en tu podrás ver. Nunca falla, nunca falla. Y tú quien todo vio, y cada estrella nombró, vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. Y tú quien todo vio, y cada estrella nombró, vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Él nunca falla, Él es fiel. Él cumple lo que promete, Él nunca falla, Él nunca falla. Siempre fiel, siempre fiel. Oh, mi corazón descansa en ti. Oh, yo descanso en ti, yo confío en ti. Oh, yo confío en tu palabra, yo confío en tus promesas. Pues qué rico es juntos adorar a nuestro Dios y poder decirle, tú eres todo, Señor, en nuestra vida. Así que yo doy gracias a Dios por este tiempo en donde podemos cantar, levantar nuestro corazón en adoración. Y bueno, en este día yo quiero compartirles acerca de ser hacedores de la palabra. Hacedores. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Fíjense qué versículos tan tremendos. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El Señor nos insta a través del apóstol Pablo aquí en el libro de Santiago que seamos hacedores de la palabra, porque cuando nosotros escuchamos la palabra pero no actuamos sobre ella, estamos como simplemente oyendo pero no oyendo, ¿verdad? Y aquí dice sed hacedores, y te quiero leer como dice la Nueva Traducción Viviente este mismo versículo. Dice, no solo escuchen la palabra, tienen que ponerla en práctica. ¿Sí?
escuchamos la palabra. Yo creo que en este tiempo, más que nunca, tal vez hemos estado escuchando mucha palabra de Dios, ¿verdad? Porque nos conectamos y porque estamos escuchando y oyendo lo que Dios nos está hablando. Pero dice, no solo escuchen la palabra, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, ¿sí? Como que decimos que tenemos fe, pero si no vivimos de acuerdo a nuestra fe, si no somos hacedores de la palabra, estamos engañándonos a nosotros mismos, pensando que estamos bien, pensando que así se vive una vida cristiana y no generamos ningún cambio en nuestra vida. Pero la palabra de Dios produce cambios. Yo aquí escribí algo y bueno, me encantó porque dice, la verdadera fe transforma nuestra conducta y nuestros pensamientos. La verdadera fe. Muchas veces decimos que tenemos fe, pero no hay transformación. Pero la verdadera fe transforma nuestra conducta y nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar. Si mi vida no tiene cambios, estoy mostrando que en realidad no creo las verdades que digo creer. Si mi vida no tiene cambios. Entonces, aquí dice, sed hacedores de la palabra, ¿sí? Tenemos que estar determinados a oír atentamente, no solamente con un oído físico, sino con el oído del corazón. ¿Qué me estás hablando, Señor? ¿Y qué es lo que tengo que poner en práctica? Y fíjate, dice aquí, precisamente en un poquito más adelante, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe tiene obras, la fe nos lleva a ser hacedores de la palabra. La fe que decimos tener nos lleva a ser hacedores de la palabra, ¿verdad? Entonces dice, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Dice, pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. No hay manera de que yo te muestre mi fe si no tengo obras. Dice, dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿sí? Muéstrame tu fe sin tus obras. No hay manera, porque yo puedo decir y decir y decir, pero mi vida no ha sufrido un cambio, una transformación, no hay acciones correspondientes, entonces no hay manera de que yo te muestre mi fe. Pero sin embargo, si mi fe tiene obras correspondientes a lo que Dios me está revelando, a lo que yo creo con todo mi corazón, entonces yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, ¿sí? Por eso dice la palabra, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Porque dice, nomás te estás engañando a ti mismo si no hay acciones correspondientes. Es como si un esposo le dice a su esposa, te amo, pero su vida no muestra ese amor, ¿verdad? La esposa va a decir, pues muéstramelo, ¿verdad? Si tú me dices que me amas, a ver, muéstramelo, ¿verdad? ¿Cómo es que el esposo o la esposa pueden mostrar el amor a su cónyuge por su manera de vivir, ¿verdad? Si yo le digo te amo mucho, pero para nada me preocupo por él, para nada velo porque esté las cosas listas que tienen que estar cumpliendo así con lo que a mí me corresponde hacer, pues, o sea, yo puedo seguirle diciendo te amo, pero no hay obras que respalden lo que yo estoy hablando. Entonces, es importantísimo, familia, que nosotros mostremos por nuestra manera de vivir lo que creemos, ¿verdad? Y yo cuando pienso en hombres y mujeres de la Biblia, siempre los llevo a meditar y a reflexionar y a pensar en hombres y mujeres de la Biblia. Pero cuando pienso en hombres y mujeres de la Biblia, yo definitivamente veo hombres y mujeres que tenían fe, pero que tenían obras correspondientes a su fe. ¿Sí? Si yo pienso en un Moisés que se acercó al Señor, recibió un llamado para ir a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, él se puso en marcha a pesar de todas sus limitaciones, a pesar de sus incapacidades, porque todos las tenemos, pero tenemos que dar pasos que respaldan estas instrucciones que Dios nos está dando. Si yo pienso en José,
también, o sea, yo veo cómo él, aunque estaba en prisión, estaba en la cárcel, él era un hombre que vivía de acuerdo a sus convicciones, en su integridad, y mostraba en el lugar en donde él se encontraba, que no era agradable siempre, pero él mostraba quién era y en quién creía. Entonces, y yo pienso en Abraham y pienso en Pablo y pienso en Pedro, y tú puedes ver hombres y mujeres, pienso en Esther, hombres y mujeres de Dios que tenían una fe verdadera, pero que sus acciones mostraban esa fe que ellos decían tener. Y quiero que vayamos al ejemplo de Abraham, ¿verdad? Porque me encanta la vida de estos hombres y mujeres de Dios que me enseñan tanto. Entonces yo quiero que vayamos al libro de Génesis, en donde Abraham en Génesis 12, él recibe esta voz de Dios, estas instrucciones de Dios, ¿sí? Génesis 12 dice, pero versículo 1 dice, pero Dios, Jehová, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Le está diciendo, vete de tu tierra, o sea, cambia de manera de vivir. Él estaba diciendo, tienes que ahora ser guiado por mí. Ahora tienes que vivir de acuerdo a lo que yo te voy a enseñar. Ahora, o sea, cambia tu manera de vivir. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿A quiénes de nosotros no nos gustaría y no nos gusta oír esta palabra de parte de Dios que dice, yo te bendeciré, yo engrandeceré tu nombre, serás bendición, serás una nación grande? A todos nosotros nos encanta oír esta palabra de parte de Dios y decimos, sí, Señor, yo lo creo. Pero el Señor le dijo, pero antes le dijo, vete de tu tierra porque yo quiero hacer cosas grandes en tu vida. Versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjate el llamado que Dios le estaba dando a Abraham, ¿sí? Y Abraham pudo haber dicho, sí, Señor, cúmplelo, sí, yo estoy dispuesto, pero no tomar acciones correspondientes. Pero versículo 4 dice, y se fue Abraham como Dios le dijo. ¡Wow! O sea, acciones correspondientes a lo que tú y yo creemos. Si tú y yo creemos en Dios, creemos en Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo, creemos en la palabra, tú y yo tenemos que vivir de acuerdo a las instrucciones que Dios nos está dando. Y luego mira, pues no me puedo detener a leer todo el capítulo, pero quiero que vayamos a Génesis 15. Donde dice, versículo 1, dice, después de estas cosas vino la palabra del Señor. Bueno, aquí antes de leer esto, lo importante es que vemos a Abraham oyendo la palabra de Dios, oyendo el propósito que Dios tenía para él y tomando acciones. Se fue. ¿Ok? ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré, le dijo. Y luego capítulo 15, versículo 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, porque en medio de todas estas cosas que a veces uno tiene que poner por obra, pues vienen temores, vienen incapaces, sentimos que somos incapaces, nuestras limitaciones, pero Dios le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Si Dios te dice a ti en esta hora, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón es sobremanera grande, cada uno de nosotros vamos a decir, sí, Señor, yo lo creo, ¿ok? Y así debe de ser, lo debemos de creer, porque si Dios lo dice, lo debemos de creer, pero entonces vienen acciones correspondientes. Dice, y respondió Abraham. Sí, o sea, tenía dudas Abraham, pero le pregunta al Señor, está en este diálogo con Dios. Le dice, Señor, ¿pero qué me dará siendo que así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Mira, que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él otra vez palabra del Señor diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora
señora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¡Wow! ¡Qué palabra! En medio de una realidad que no estaba viviendo Abraham porque no tenía hijos, no tenía descendencia propia, en medio de una realidad, Dios le habla la palabra y le dice, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero versículo 6 dice, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nuestra fe, creerle a Dios, es lo que nos es contado por justicia. Creer en el sacrificio de Jesucristo, creer en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces, creer en Jesucristo es lo que trae justificación a nuestra vida, es lo que nos da salvación, creer en Jesucristo, pero no la fe tiene que ser acompañada de acciones. No puedo decir yo creo y vivo una vida fuera del orden de Dios. No puedo decir yo creo y ya entregué mi vida a Cristo y vivo como se me da la gana. No puede ser. Tiene que haber una congruencia como lo vemos en la palabra de Dios y como lo leímos en el libro de Santiago. Entonces vemos aquí en Abraham cómo creyó a Dios y dice fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué fue llamado amigo de Dios? Apenas estaba yo contándoles esta historia a mis nietas y les estaba diciendo, Abraham le creyó a Dios y eso le hizo ser llamado amigo de Dios. Y yo les preguntaba, ¿tú crees en Dios? Y ellas decían, sí, creemos, abuela. Así que es importantísimo que tú y yo creamos a la palabra de Dios, creamos en el sacrificio de Cristo y no solamente creamos, sino mostremos con nuestra vida que verdaderamente hemos entregado nuestra vida al señorío, a Jesús, al señorío de Cristo. Entonces dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Su mente podía haberle dicho, ay Abraham, pues se oye bien padre esa promesa que Dios te está haciendo, pero la verdad es que tú no tienes hijos, ¿cómo va a ser posible? Sin embargo, él creyó y él siguió esperando. También hemos hablado de lo importante que es esperar en Dios, esperar en el Señor, y Abraham esperó y creyó a Dios y esperó. Pero ya si nos vamos al capítulo 22, que me encanta también, ¿verdad? Ojalá que tú puedas leerlo sin brincarte los capítulos ni los versículos, pero dice aquí en el capítulo 22, fíjate, dice, porque vino el nacimiento de Isaac. ¿Sí? Isaac es el hijo de promesa, ¿verdad? El hijo que Dios le había prometido. Después de 25 años de espera, llegó la promesa, ¿verdad? Y llegó, capítulo 22, versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, ¿sí? Me encanta porque Abraham sigue atento a la voz de Dios, ¿sí? El Señor quería estar seguro, por eso le probó. El Señor quería estar seguro, el Señor quiere estar seguro en tu vida y en mi vida, que lo más importante para nosotros es nuestra relación con Dios, que lo más importante es escuchar sus instrucciones y vivir de acuerdo a su propósito. El Señor siempre va a querer estar seguro que no hemos puesto nada ni nadie antes que Él en nuestro corazón. Dios es nuestro Dios y Él es el primer lugar en nuestra vida siempre, en tiempos buenos y en tiempos no buenos, en tiempos de todo tipo de tiempos, ¿verdad? Dios es el primer lugar. Y dice aquí, Abraham le dijo, heme aquí. ¿Sí? Le probó, ya tenía Abraham a Isaac y luego le dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Como Dios le remarca, ¿verdad? O sea, como que ese único a quien tú amas, tómalo, ¿sí? Toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínate esta instrucción. Imagínate esta voz. Y Abraham le dijo, heme aquí. Y Dios le da la instrucción, toma tu hijo, tu único, le recalca, no tienes otros, tómalo, ¿verdad? Y ve y ofrécelo en el monte de Moriah, ¿verdad? Ahí ofrécelo en holocausto.
Es una instrucción que pues a lo mejor nos hace cortocircuito, ¿verdad? En nuestro pensamiento, pero Dios nos da instrucciones para mostrar siempre su favor, su misericordia, su poder y que Él es Dios y sigue siendo Dios. Entonces, versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Una vez más, así como en Génesis 12, Dios le había dicho, yo te engrandeceré tu nombre, yo te haré bendición, haré de ti una gran nación y yo te bendeciré, pero vete de la tierra de tu padre y de tu parentela a la nación que yo te mostraré. Y una vez más aquí vemos como Dios le da una instrucción y dice aquí, versículo 3, que él tomó acciones correspondientes a la instrucción, a la fe que Dios había puesto en el corazón de Abraham. Era una acción correspondiente a su fe, ¿sí? Que nos muestra que él tenía puesta toda su confianza en nuestro Dios, ¿verdad? Dice, Abraham se levantó muy de mañana, o sea, muy de mañana. Él se levantó y dice la palabra, enalbardó su asno. Preparó las cosas, ¿sí? Preparó las cosas, dice, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Imagínate, él fue preparando acciones correspondientes. No entendía, yo estoy segura que no entendía, pero su corazón creía en Dios, en el Dios que se hace presente, en el Dios sobrenatural. Y dice aquí, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¡Wow! O sea, iba caminando 3 días. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Dios le mostró ese lugar y él no dijo, no, pues ya esto está pesado, 3 días ya van de camino y además no quiero sacrificar a mi hijo. Además, ¿cómo? Si tú me lo diste y me prometiste que iba a haber una descendencia abundante en mi vida y ¿cómo ahora me lo pides? Yo estoy segura, bueno, no estoy segura. Yo estoy segura que ¿sí? Yo tendría todos estos tipos de pensamiento porque somos a veces demasiado aterrizados en la tierra y Dios nos quiere llevar a un nivel espiritual más alto para creerle a Él y para obedecerle y tener acciones correspondientes a nuestra fe, a pesar de que hay cosas difíciles de entender, pero nuestra fe, nuestra confianza está puesta en Él y sabemos que Dios guía nuestros pasos y Dios nos ama y Dios está con nosotros y Dios no nos deja y Dios nos sorprende con su fidelidad, como veíamos en el Salmo 119, cuando empezamos la reunión, dice, de generación en generación es tu fidelidad. Y dice aquí, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, ¿sí? Versículo 5, fíjate qué fe tenía Abraham y qué acciones correspondientes a su fe. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, espérenme aquí tantito con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí. Hasta ahí, allá estaba el lugar que Dios le estaba mostrando y adoraremos, ¿y qué dice? Y volveremos a vosotros. No dice, iremos hasta ahí, adoraré y volveré. No, dice, iremos allá, a ese lugar, dice hasta ahí, y adoraremos. Fíjate qué importante en el lugar de sacrificio, cuando tú entregas tu vida, cuando tú entregas lo que has considerado valioso, y no me refiero solamente a cosas materiales, me refiero tal vez a sentimientos, a heridas que ha sido muy valiosa para ti y que eso te ha impedido disfrutar de la bendición de Dios o que te ha robado el gozo y tú lo entregas. Fíjate qué importante es venir a entregarlo en adoración. Dice, iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos. Dime, ¿qué tipo de fe tenía Abraham? Abraham tenía una fe verdadera, ¿sí? Que le hizo vivir con
obediencia, que le hizo vivir con acciones correspondientes. Como le leí hace ratito, donde dice, la verdadera fe transforma nuestra conducta y nuestros pensamientos. Si mi vida no tiene cambios, estoy mostrando que en realidad no creo lo que digo que creo, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo Abraham era un cambio tras otro cambio, tras otro cambio. Moisés dispuestos, a pesar de su edad, a pesar de sus incapacidades, a cumplir el llamado. Esther, ¿verdad? Se sentía también, ¿cómo me van a descubrir? ¿Cómo yo voy a decir que soy del pueblo judío y voy a venir delante del rey a pedir por salvación para mi pueblo? Y todo eso implicaba acciones que tenían que ver con el propósito de Dios y con la fe que cada uno de ellos tenía. Entonces dice, yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Yo te animo a que tú hagas declaraciones como esta, declaraciones que confirman, ¿sí? Pero no solamente declaraciones con tu boca, declaraciones con tu estilo de vida, declaraciones al ser hacedor o hacedora de la palabra, ¿verdad? Porque como decía en el ejemplo que puse al principio, el varón o la mujer que le dice a su cónyuge, te amo, pero su estilo de vida muestra que no lo ama, que no se aman. Entonces, ¿qué es lo que muestra verdaderamente que amamos a nuestro cónyuge? La manera en cómo vivimos, ¿verdad? Cómo respetamos, cómo morimos a nuestro yo para bendecir a nuestro cónyuge, ¿verdad? Es como Jesús estuvo dispuesto a dejar su trono para venir a traer salvación a mi vida. Él no pensó en él pensó en nosotros. Y Jesús dejó el cielo para hacerse un hombre, para morir en la cruz y decir, consumado es. O sea, hay manera de restaurar la relación del ser humano con Dios cuando aceptamos personalmente el sacrificio de Cristo, pero no solamente con nuestros labios, sino sí, con nuestros labios es el inicio. Yo te amo, Jesús, te entrego mi vida, creo en ti, pero entonces esto marca un antes y un después en mi manera de vivir. Yo creo en ti, Señor, y entonces ahora vivo de acuerdo a tu palabra. ¿Ok? Entonces, dice aquí versículo 6, tomó Abraham, fíjate, a pesar de que les había dicho a sus siervos que iba a ir a adorar y regresar, pero dice, tomó Abraham la leña del holocausto. O sea, ¿qué hizo? Él siguió haciendo acciones correspondientes. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac. Aquí viene otra vez una declaración de Abraham de acuerdo a su fe. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y Abraham respondió. Yo me imagino, Abraham no quería oír esa pregunta. Bueno, yo no hubiera querido oír esa pregunta, pero Abraham le respondió, heme aquí, mi hijo, dime, hijo, ¿sí? Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagínate, Abraham tal vez queriendo decirle, pues Dios me dijo que tú eres el cordero. Sin embargo, él no dijo eso. Abraham le dijo, fíjate lo que dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Qué importante es tener sabiduría para contestar esas preguntas difíciles que a veces nos hacen las personas o los hijos o los nietos, ¿verdad? Qué importante que no le dijo, hijo, pues mira, Dios es primero, que sí lo es, ¿verdad? Dios es primero y te voy a tener que sacrificar a ti porque Dios me pidió que te sacrificara. No, Abraham no le dijo eso, aunque era real, ¿verdad? Abraham le dijo muy sabiamente y basado en la fe que él tenía, le dijo, hijo mío, Dios proveerá ese cordero. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que Dios en su amor no iba a permitir que sacrificara a su hijo. Y entonces dijo, yo no sé cómo le va a hacer el Señor, pero hijo mío, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Sí? Y no le dio más detalles. Qué importante es a veces no dar más detalles a las preguntas que nos hacen nuestros hijos o nietos, ¿verdad? No le dijo, pues yo no sé cómo le va a hacer, pero seguramente vamos a encontrar esto. No. Él le dijo pocas palabras, pero llenas de sabiduría y de fe.
Y tú y yo tenemos que aprender a hablar en palabras de sabiduría y de fe y mostrar con nuestra vida que estamos siempre dispuestas a mostrar con mis acciones, con nuestras acciones, la fe que tenemos. Entonces, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar. Él preparó, él no llegó buscando, a ver, Señor, ¿dónde está el cordero que yo sé que tú vas a proveer? Él siguió teniendo acciones correspondientes. Él edificó ahí un altar. Y luego, fíjate, compuso la leña, arregló todo, ¿verdad? Compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Hasta ese punto llegó, y todavía más. Pero hasta ese punto llegó, ¿por qué? Porque él estaba teniendo acciones correspondientes a su fe, ¿verdad? Y yo me imagino a Isaac, no sé qué estaría pensando Isaac, pero yo me imagino seguramente mi papá ahora sí se volvió loco porque ya está muy grande de edad, pero no, ¿verdad? Isaac sabía, como leímos en el Salmo 119, que de generación en generación su fidelidad es para siempre, ¿sí? Isaac sabía que era el hijo de promesa, ¿sí? Isaac sabía que Dios tenía propósito para su vida como su padre se lo había dicho, ¿verdad? ¿Y cómo sé yo eso? En el mismo libro de Génesis dice la palabra que cómo iba a ser que Dios no le iba a mostrar a Abraham lo que pensaba hacer en Sodoma y en Gomorra, si sabiendo que Abraham iba a formar familias de acuerdo al plan de Dios. O sea, Abraham seguramente le había instruido a Isaac todos estos principios de la palabra. Y entonces, versículo 10, todavía llegó más lejos Abraham en sus acciones correspondientes. Extendió Abraham su mano, ¿sí? Extendió su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Imagínate esto. O sea, humanamente hablando, digo, solo Dios puede ayudarnos a dar estos pasos, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Abraham, yo no veo que Abraham le dijo, Señor, ya, te estás tardando, Señor, vas a llegar tarde, yo ya voy a degollar. Yo no veo que Abraham dijo, Señor, pues ya caminé 3 días, ya subí hasta este monte, pero ya más, Señor, ya no. No, siguió dando pasos que tenían que ver con la fe que él tenía de un Dios todopoderoso que le había llamado y que iba a cumplir sus promesas. ¿Verdad? Y dice, extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, fíjate 2 veces, Abraham, Abraham. Y él respondió, claro, yo creo que aquí respondió más pronto que cualquier vez, ¿verdad? Heme aquí, ¿verdad? Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, atento, a pesar de seguramente las emociones encontradas que tenía, pero él atento a la voz de Dios, a cuando Dios le hablara, cuando Dios le diera otra instrucción, él estaba atento, él dijo, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Sí, por cuanto ya conozco que temes a Dios. Dios anhela saber en todo tiempo que somos gente que amamos a Dios, que vivimos en el temor de Dios y que somos hacedores de la palabra, que con nuestra vida mostramos la vida y la fe, la vida de Cristo y la fe que tenemos en Jesús y en su palabra. Dice, no, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Yo me imagino que Abraham dijo, gracias, Señor. Bueno, no, alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Qué ejemplo! ¡Qué vida de fe! Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Por eso Abraham fue llamado amigo de Dios. Por eso Abraham, dice, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él era un hombre de fe, ciertamente, pero era un hacedor de la palabra. Y hombres y mujeres de la Biblia, vemos hombres de fe, hombres
hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y yo digo, qué ejemplo, imagínate el júbilo, imagínate la enseñanza que Abraham aprovechó y dijo, ¿y qué le dijo a su hijo? Yo me imagino que le dijo, hijo, yo sabía que Dios respondería. Yo conozco su fidelidad, yo conozco su amor, yo conozco su misericordia. Y yo me imagino a Abraham, ¿verdad? Gozándose con su hijo y dándole una lección de vida, pero por un hombre que fue capaz de dar pasos para mostrar su fe, hacedores de la palabra. Dice versículo 14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Sí, fíjate, cuando tú y yo podemos llamar, Dios proveerá a un lugar. Y yo sé que muchas veces decimos, Jehová Jireh, Dios proveerá, y es real. Pero ¿cuándo fue que Abraham lo pudo hacer? Una vez que él caminó todos esos pasos para experimentar al Dios proveedor, pasos de obediencia, acciones que respaldan la fe. Y dice, llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, Dios enfatizando, el único, es porque dice Dios, no hay nada más importante que yo, dice Dios, aunque tengas solamente un hijo, aunque tengas solamente 100 pesos y Dios te pide el diezmo, aunque tengas solamente esta situación, no hay nada más importante que nuestro Dios. De cierto, versículo 17, le confirma, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Fíjate la bendición que trasciende por un hombre que actúa en la palabra, que actúa de acuerdo a su fe. Dice, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O sea, los enemigos no iban a poder tener victoria sobre su descendencia, porque el Padre de la fe estaba bendiciendo a su descendencia. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Wow, mucho que aprender, mucho que crecer en este tiempo, mucho que crecer con su palabra, mucho que decir, Señor, aquí estoy, ayúdame, Señor, quiero hacerlo, quiero ser una hacedora de tu palabra y no solamente oidora. ¿Por qué no oramos? Cierra tus ojos conmigo y ora desde tu corazón y entrégale al Señor esas cosas que han sido tal vez las más preciosas, que a lo mejor te cuesta soltar y quieres aferrarte, pero vamos a soltar, vamos a entregar lo que tal vez nos ha estado impidiendo conocer a nuestro Dios como proveedor o como sanador o como sustentador. Vamos a entregarle. Señor, aquí estamos para decirte, Señor, heme aquí, así como Abraham desde Génesis 12, Señor, donde vemos que tú le llamaste y él inmediatamente dio pasos correspondientes a su fe. Así, Señor, estamos aquí en Génesis 15, donde tú le das la promesa y Abraham simplemente te creyó y le fue contado por justicia. Aquí estamos, Señor, creyéndote. Señor, Génesis 22, donde tú pruebas a Abraham y querías estar seguro que ni aún la promesa que tú ya le habías dado, ni aún eso, Señor, era más importante que tú mismo en su vida. Señor, aquí estamos para decirte que no hay nada ni nadie más importante en nuestra vida sino tú, Señor. Aquí estamos para poner a tus pies, preparar un altar, poner a tus pies nuestra vida y, Señor, todas esas cosas que tal vez hemos estado reteniendo, queremos ponerlas delante de tu altar. Señor, queremos dar pasos, queremos ser hacedoras de la palabra y no solamente oidoras. Señor, ayúdanos con tu gracia. Yo estoy segura que fue tu gracia la que le ayudó a Abraham, tu gracia la que le ayudó a Moisés, a Esther y a todos estos de la palabra. Señor, ayúdanos con tu gracia, con tu Espíritu Santo que nos fortalece y nos equipa para poder, Señor, vivir de acuerdo a la fe que tenemos, una fe en el Dios único
vivo, verdadero, en el Dios Todopoderoso, en Jesucristo que murió y resucitó, y en el Espíritu Santo que nos está aquí con nosotros, en nosotros, ayudándonos a vivir esta vida, Señor, mientras estamos en la tierra. Señor, que sea tu gracia la que nos ayuda, que sea tu gracia la que nos guía y que seamos continuamente hacedores de tu palabra. Te amamos, Jesús, por sobre todas las cosas y con todo nuestro corazón. Amén. Les bendecimos, les amamos y vamos a ser hacedores de la palabra.